cordial bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud por Radio Hoy, un programa que busca acercar a las personas sobre las últimas tendencias en salud, calidad de vida e innovación y que son del interés de todos y todas quienes formamos parte de este país. Les contamos que la Corporación Nacional de Consumidores Usuarios, llamada CONADECUS, es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil que busca promover y proteger los derechos de nosotros, consumidores y usuarios chilenos. Ellos mismos se definen como la voz del consumidor y seguramente usted en alguna oportunidad los ha visto defendiendo a los consumidores en distintos ámbitos en los cuales se sienten desprotegidos. Sin embargo, cuando abordamos el área de salud, ¿cómo opera Conadecus? ¿De qué manera asesora o protege a quienes son usuarios y pacientes de los sistemas de salud, tanto públicos como privados? Para hablar de este tema, hoy día vamos a tener a dos invitadas de CONADECUS, las directoras, María Elena Díaz y la doctora Nelly Baeza, con quienes conversaremos durante todo el programa y también vamos a un poco orientar para que todas las personas podamos saber qué hacer en caso de que tengamos algún problema con algún proveedor o algún prestador de salud, con el asegurador, llámese ISAPRE, o con el sistema público, si utilizamos el sistema público, cuáles son los pasos que tenemos que seguir y quiénes nos pueden ayudar en esta tarea. Para empezar vamos a ir a la primera pausa musical. Vamos a recordar a una persona que el pasado 11 de agosto, el domingo que recién pasó, hubiera cumplido 60 años y que se le recordó en estos días porque ya no está con nosotros. Se trata del músico Gustavo Cerati, quien con su música aún vive en muchos de nosotros, especialmente los sub 50. Yo soy más joven, obvio. Y vamos a recordarlo en esta primera pausa musical con el tema Puente.
Estamos de vuelta en Mundo Salud en compañía de las directoras de CONADECUS, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, María Eliana Díaz y la doctora Nelly Baeza, con quien abordaremos de qué manera CONADECUS interviene en las temáticas de salud cuando algún usuario, paciente, consumidor se ve enfrentado a alguna problemática. María Eliana, nosotros hemos conocido el accionar de CONADECU en otro tipo de ámbitos en general. Por ejemplo, recordemos el caso de la colusión del papel higiénico. Ahí ustedes fueron parte digamos, de este movimiento, y también de otros tipos como áreas que son más reconocidas, que se asocian más al consumidor en el sentido de que hay una transacción o compra de servicio o producto. Bueno, en el mundo en que vivimos, la salud de alguna forma se ha transformado, es parte también de este sistema, de este consumo de pago por servicio. Entonces, ¿de qué manera ustedes han abordado el sector salud y cuál es la competencia que tiene CONADECUS? Bueno, buenos días. Mira, la ley del consumidor no nos permite trabajar en los ámbitos ni de salud ni de educación, porque ellos tienen sus propias maneras, sus propias regulaciones para atender estas problemáticas. Sin embargo, a nosotros siempre nos están llegando personas que consideran vulnerados sus derechos y que nos vienen a contar sus problemas. Entonces, nosotros tenemos personal capacitado, etcétera, que está disponible para gratuitamente informar y referir a las personas a donde debieran ir a hacer su reclamo o poner sus dificultades. También a veces nos podemos acompañar, como por ejemplo cuando es necesario que intervenga la Superintendencia de Salud. Sin embargo, como te digo, así en general, nosotros hemos enfocado nuestro accionar en salud a una protección más amplia, porque la ley no nos permite intervenir directamente. Ellos tienen un sistema propio a través de las oficinas de informaciones y toda una metodología de trabajo. Entonces, eso nos deja fuera de este ámbito. Sin embargo, también hemos intervenido muchas veces por solicitud de las personas con las ISAPRES. ¿Y a qué tipo es como uno de los principales como problemáticas con los que Sí. llegan las personas, ¿no? Sí, En busca de ayuda, en busca de orientación? Claro, sobre todo porque es muy difícil para las personas cuando le suben el precio de sus planes y la situación económica a veces no les permite hacerlo y se ven en la obligación a veces de bajar sus planes, de hacer cambios. Y es como una imposición de uno de los componentes de este negocio, Sí, digamos, unilateral. ¿ah? Exactamente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado algunos juicios colectivos, digamos, contra algunas ISAPRES. De alguna forma ustedes coordinan esto que, para entender, llegan varias personas con El mismo mismas problema. problemáticas. Me subieron el plan de ISAPRE y lo que ustedes hacen es asesorar a estas personas para que hagan una demanda colectiva. Exacto. Ya. En el fondo ¿ya? hacen la conexión a través de las vías legales pertinentes para, en el Exacto. fondo, orientarlos y que ellos puedan llegar al ámbito judicial con esto. Sí, ahora, también hay otras instancias en que nosotros propiamente como asociación de consumidores hacemos juicio directamente con la ISAPRE porque ellos están vulnerando los derechos de los consumidores, no del ámbito de salud solamente, Claro. sino que cuando ellos, por ejemplo, le suben el precio a todos, ponen un 7% de subida este año,
ellos están vulnerando el contrato existente previamente. Por lo tanto, no tienen que pedirle a la persona su anuencia para hacerlo. Y si la persona no está de acuerdo, entonces tiene que recurrir a los ámbitos legales. Pero también dentro a veces de esos mismos contratos hay cláusulas que van más allá de lo constitucional incluso. Es por eso que nosotros revisamos los contratos, cosa que no hacen muchas veces las personas que firman un contrato. La mayoría de nosotros más bien, o sea, firmamos un poco a ciegas, sí, un poco excesivamente corderos, ¿no? Sí. Es que es un ámbito muy complejo, ¿ya? Es difícil hablar de consumo de salud. Sin embargo, cuando uno revisa el concepto, tiene que ver con el uso de un bien. Y en ese sentido, la salud sigue siendo un bien, aunque para el mercado sea también un consumo. Y la idea de Conadecus, además de representar a las personas en sus ámbitos legales y poder colaborar en todo este asesoramiento y como dice María Eliana, en alguna oportunidad acompañamiento en un juicio, es estar atento a todo esto que tiene que ver con los cambios de leyes, con nuevos instrumentos que vamos a tener. Y nosotros, como parte de de nuestra corporación sin fines de lucro, lo que hacemos es tratar de estudiar como las personas que trabajamos más cercanos al ámbito de la salud, para poder incorporarnos en todos los comités de usuarios que existen y en la discusión de la ley. Y nos hacemos presentes también a través de algunos compañeros que no solamente hay personal de salud en Conadecu, sino que también gente del ámbito de las leyes. Entonces, cada uno desde su expertise podemos colaborar en que seamos una sociedad más justa e inclusiva. Acaba de hablar la doctora Nelly Baeza. No, lo digo para que quienes nos están viendo, pero como este programa después va a podcast y nos escuchan en Spotify, ha hablado doctora Nelly Baeza, que también es directora de Conadecus, al igual que María Elena Díaz. María Eliana, además de este tema de la problemática ISAPRE, ¿existe otro tema que sea distintivo también dentro del ámbito de la salud que ustedes se enfrenten o ven también regularmente preocupación por parte de los usuarios? Nosotros recibimos bastante consultas, digamos, porque en el fondo el reclamo no lo pueden hacer ahí. Claro, en el fondo es que sea un organismo asesor en este caso. Consulta, por ejemplo, sobre la ley de urgencia, sobre el cumplimiento de las garantías el GES. Del GES, o auge, como le dicen también. Y muchas veces también por el cobro, por ejemplo, de insumos de algunas clínicas o más que nada clínicas, ¿no? Que son a veces muy poco transparentes, ¿no? Y muchas veces se salen de todo lo que la familia había programado, qué sé yo, especialmente cuando hay pacientes graves, ¿no? Hay como una gran desinformación y también muchos temores en la población al enfrentarse con el área de la salud. Y siente que estás en muchas desventajas y con mucho temor también. Exacto. O sea, en una situación como que estás peleando contra, no sé, esto es el Don Quijote contra los molinos de viento, un poco así, ¿o no? Sí. Hasta cierto punto, yo diría que hay una vulnerabilidad de la persona y de la familia cuando se enfrenta a estos problemas, porque nosotros en Chile no somos muy previsores, ¿no? O sea, yo me imagino que todas estas consultas llegan una vez que las personas están con el problema ya, o sea, no como una consulta para acercarse al sistema, ¿no?
No, más bien son cuando están atosigados Ya, porque ya. las deudas, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscar cómo orientar e informar para que encuentren alguna salida. ¿M? Hay distintos mecanismos dependiendo de quién se trate o de la institución con que se está consultando. En general, nosotros damos más bien, le pedimos a la gente que vaya a los lugares que corresponden, especialmente a la Superintendencia de Salud, que tiene Ujú. bastante buena información, ¿ah? También hemos trabajado con ellos para que la información que entreguen sea mucho más práctica, no tan legal, sino que práctica. Usted tiene 5 días para reclamar. Que O, sea más entendible al usuario final, exacto. ¿Ah? no Y tan no, un lenguaje tan leguleyo, ¿no? eso. Ya. ¿Ah? Y eso ustedes han identificado que de parte de los organismos no se encuentra disponible de manera acertada la comunicación, la información para que en el fondo todo el mundo se informe, o también el usuario peca también de Sí. tampoco ser proactiva y aunque está la información no la lee o no Bueno, la... yo diría que hay tantos tipos de usuarios, ¿no? Entonces, la gente de la ciudad tiene más facilidades porque está más informada. La gente más rural, de más lejos, primero que le cuesta más llegar a los lugares, a los centros de salud, y tiene mucho menos información. Le cuesta porque hasta este minuto los organismos en general, a pesar de que tienen oficinas locales, por lo menos en las cabeceras de las regiones, todo parte de Santiago y muchas de las cosas se resuelven en Mucho Santiago. centralismo en el fondo. Entonces eso perjudica mucho la información y el hacer los trámites, ¿no? Por otro lado, la mayoría de estas instituciones también, todo el sistema de reclamos prácticamente se lleva a través de páginas web o de internet. Eso es Y Entonces, eso... eso limitante. aleja a la población de tener las facilidades de hacer esos reclamos, ¿no? Claro, o sea, por una parte se ve como, o sea, yo creo que también se piensa que sea por internet como una forma de facilitar y que sea menos necesario concurrir físicamente, o todo depende también de dónde se mira. Ahora quizá en ciertas poblaciones puede ser más difícil vía internet, ¿no? Sí, Pero, aunque cada día hay más acceso pero debería ser y como... está más democratizado. Sí. Y en eso también, en parte con ADECUS, ahora que lo recuerdo, también estamos trabajando en el tema del uso de la banda de telecomunicaciones. Hay alguien experto en eso. Y que sea accesible a todas las personas en nuestro país. Entonces, en eso también con ADECUS está atento, no solo al ámbito de salud, sino que a todos los ámbitos que nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos problemas. Y muchas veces, como en esta área que es muy asimétrica la información, las personas no saben cuáles son sus derechos, dónde tienen que ejercerlo, que hay tiempos que se cumplen, plazos que hay que hacer. Y cuando uno tiene a alguien enfermo, cuando uno está enfermo, no está consciente y no puede muchas veces realizar estos... Y hay un tercero que también está ocupado en atenderte, que no tenemos más red. Entonces, en ese sentido, con ADECUS colabora en ser un vaso comunicante entre la Superintendencia de Salud, especialmente en este ámbito, que es la que recibe tanto los reclamos del sector público como del sector privado. Y nos hemos hecho parte en, como decía María Eliana, en lo que tiene que ver con acompañar en el alza de los planes de ISAPRE. Y también en otro ámbito que hemos trabajado es en el precio de las farmacias, por ejemplo. Eso ha sido algo que ha sido activamente por el grupo de directivos y por de los precios de los medicamentos en farmacia. De los fármacos en nuestro país. Es algo que preocupa mucho a nuestra asociación
y que hemos trabajado desde antes, digamos, bastante tiempo en que existe una regulación del sector, y la colusión de las farmacias también es algo en lo que CONADECU ha estado poniendo en el tapete, y que no exista monopolio en ese sector tan necesario para la población, y que las farmacias populares, por ejemplo, colaboraron a que esto se transparentara, porque hasta antes nosotros, hace un par de años, sector, claro, sabíamos que los fármacos tienen otro precio, porque a través de la Central Nacional de Abastecimiento llegan a un precio al centro de salud. Sin embargo, en el sector privado el precio es 100, 500, 1000 veces más caro. Estamos conversando con María Elena Díaz y la doctora Nelly Baeza, directoras de CONADECUS, Corporación Nacional de Defensa del Usuario. Vamos a ir a una primera pausa comercial y estamos de vuelta. Por Radio Hoy, conversando con las directoras de CONADECUS, María Elena Díaz y la doctora Nelly Baeza, sobre derechos de los usuarios de la salud. Habíamos ya abordado cuál es el ámbito de CONADECUS, aclarar a quienes se suman a la sintonía, que CONADECUS tiene una labor más bien asesora en este ámbito, vale decir, los pacientes o usuarios pueden dirigirse a sus oficinas para poder contar con asesoría y orientación ante problemáticas con las que se enfrenta, ya sea con su prestador de salud, con su aseguradora, o con también aclarar cómo se utiliza, por ejemplo, la ley GES. Esos son, resumiendo, como las principales razones de consulta que hoy tiene CONADECUS en el ámbito de la salud, así como también CONADECUS ha intervenido también en la discusión sobre el valor de los fármacos y estuvo atenta a la temática de la colusión de las farmacias, y que con la aparición de las farmacias populares en los últimos años también transparentó una situación de aumento excesivo de los medicamentos en el sector público. Bueno, en esa discusión también ha estado CONADECUS asesorando y colaborando para que exista una mayor transparencia en el mercado y que el usuario tenga acceso a una información mucho más fidedigna, de tal modo de efectivamente poder decidir una compra de manera más adecuada. Bueno, sí, también de exigir sus derechos, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, y de ser capaz de exigir los derechos y no solamente tener también, estar atento ante la firma de los contratos, que muchas veces se firma sin mucha atención. Estamos hablando de los contratos de ISAPRE en general. Entonces, muchas veces existen cláusulas abusivas que no nos informamos adecuadamente. Entonces, también es labor de CONADECUS orientarnos y generar mucha más información, de tal manera que el usuario esté mucho más empoderado y informado para una mejor toma de decisiones y de defensa de sus derechos. Sin embargo, en otro ámbito, y que tiene que ver con la temática de la salud, cuando ya nos salimos como del área legal, también CONADECUS está preocupado de potenciar la promoción y prevención de la salud. De hecho, en su sitio web, CONADECUS.cl, están disponibles una serie de videos sobre consumo de distintos agentes alimenticios y donde se orienta sobre su adecuado consumo. Doctora Baeza, ¿por qué y para qué CONADECUS está interviniendo en esta temática que muchas veces uno puede pensar que puede ser más bien sanitaria, más que del usuario? ¿Cuál es el valor que ustedes ven en esto y qué tipo de iniciativas están desarrollando? Bueno, la promoción de la salud es un ámbito bastante joven en el ámbito de la salud y mucho más dentro de nuestras familias. Se ha perdido el rol de la abuela muchas veces, que era la que, por lo menos en mi familia, nos cocinaba y era la que tenía toda la sabiduría que venía desde la familia para preparar los alimentos. Entonces nosotros nos vemos enfrentados al consumo de estos en cualquier lugar, y para que las personas puedan decidir qué comer de mejor manera y no solo por marketing, es que CONADECUS ha trabajado todo lo que tiene que ver con consumo de alimentos, cuáles son más saludables, y en el último tiempo también en otro proyecto
en cómo llega la publicidad a los niños. Con la ley de etiquetado, que algunos de nuestros socios han participado activamente en ella, porque son del ámbito de la nutrición, nos permite participar y poder hacer estos proyectos y junto, a pesar de ser una institución privada sin fines de lucro, involucrarnos dentro de la ciudadanía y tomar este ámbito de la promoción de la salud y de hábitos saludables como parte de nuestras áreas de trabajo, porque no es solo que sepamos nuestros derechos, sino también nuestros deberes. Y nuestros deberes de, al ir a comprar al supermercado, al ir a comprar al almacén de la esquina, preparar los alimentos para nuestra familia o comprarlos, hay que saber dónde, cómo y cuándo, porque muchas veces, hoy día por ejemplo, en un matinal había alguien enfermado por una gastroenteritis por comer mariscos. Entonces muchas veces en este momento los mariscos están congelados y se descongelan para que uno los consuma, y la cadena de frío no ha sido o ha sido vulnerada, y también tiene que ver con el tiempo de que ha estado congelado, porque no solo los alimentos al estar congelados no quiere decir que las bacterias no se multipliquen, se multiplican igual, de una manera más lenta. Es más, hay algunos agentes que con el frío aumentan, les gusta el frío, viven en el frío. Entonces, esos conocimientos obviamente que no los tiene la persona común y corriente, no debiera tenerlos tampoco, porque si no, todos seríamos médicos, todos seríamos abogados, todos seríamos... Y para eso existen las profesiones, para que cada uno de nosotros nos respetemos en nuestros ámbitos de profesionalización. Y que aceptemos al otro para que te colabore con tu vida. Y en este caso la salud, que es un bien, que desde mi perspectiva sanitaria no es un bien de consumo, ni es un gasto, sino que es algo en lo que nosotros tenemos que todos los días invertir. Invertir en comer fruta, comer verduras, comer sin sal, hacer actividad física, caminar, compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, celebrar la vida, porque es un don y un regalo que todos los días tenemos que cuidar, y no solo un bien de consumo. Y trabajamos en todo lo que tiene que ver con el etiquetado, con personas como el Dr. Wawi, que es el pionero en nutrición en nuestro país, que un gran sabio que nos colabora en que podamos hacer este tipo de actividades y que las personas por nuestro ámbito promocional se informen y puedan escoger mejor. María Eliana, hablando de la ley de etiquetado, ¿qué tipo de acciones y desde cuándo Conadecus empezó a, digamos, colaborar con este tema, en el entendido que ya se está aplicando hace rato, ya estamos en una segunda fase? Tercera. Estamos en una tercera fase, me autocorrijo. ¿Y en qué momento ustedes entraron en el ruedo? ¿Fue mucho antes? Desde el comienzo. Sí. Estamos hablando de año 2003, 2002, por ahí. Ya, bastante años ya. Sí. ¿Y de qué manera empezaron como a indagar en esta temática? Mira, lo que pasa es que el asunto de la obesidad, después de la Encuesta Nacional de Salud, fue ya con números, porque, o sea, todos veíamos que estábamos gorditos, que los niños comían papas fritas, pero la encuesta de salud, la primera, nos dio unos resultados impactantes para el nivel. Digamos, comparado con el resto del mundo, somos uno de los países con más obesidad, sobre todo en los niños, pero en todos los grupos etarios. Sin embargo, disculpa, todas esas esa información ha ido saliendo en los últimos años. Yo creo que el 2003 no estaba tan evidentemente, 2005 existía, pero no estaba tan socializada. Exactamente, o sea, existía, pero nosotros en el ámbito más bien técnico. ¿Ya? Lo manejaban, pero claro, no estaba tan presente en los medios. Nuestras primeras orientaciones programáticas para un plan nacional de salud, que fue del 2000 al 2010, ya estaba dentro, y ese fue publicado el 2001. Entonces ya a finales de los 90, como técnicos en salud, sabíamos que
existía la obesidad como uno de nuestros principales problemas y nos dimos cuenta al analizar en ese momento que estaba presente en la infancia. Y eso, con nuestro Programa Nacional de Alimentación Complementaria, lo estábamos haciendo mal, porque nació en pos de disminuir, ¿cierto?, el flagelo de la desnutrición en los 50 y los 60, pero ahora tenemos que cambiar. Entonces, la calidad de los alimentos, tanto las personas de los distintos ámbitos de salud, y entre ellos habían personas que participaban en cuando nació CONADECUS. Entonces, siempre ha habido alguien de salud o del ámbito sanitario como parte de las personas que trabajan en CONADECUS, y ellos y ellas, como parte de esta promoción de la salud, para la cual como Estado no tenemos recursos, nos acercamos a distintas organizaciones, y una de ellas fue CONADECUS, y al final muchos de ellos, yo conocí CONADECUS hace muy poco, se formaron parte de esta organización de la sociedad civil, y desde ella se han formado grupos de trabajo desde distintos ámbitos, porque tenemos educadores también, profesores dentro de nuestros socios, nutricionistas en un gran número, algunos pocos médicos, y bueno, abogados, ingenieros. Entonces somos multiprofesionales de distintos ámbitos, muchos enraizados en lugares normales, populares. Entonces vivimos la realidad de todos los que pueden estarnos escuchando, y abogamos por eso. Entonces muchas veces uno desde la parte técnica se encanta con esta CONADECUS, porque es sin fines de lucro, y cada uno puede tener voz y voto una vez cada 2 años, pero puede aportar su granito de arena como ciudadano y no solo como técnico. Entonces eso yo creo que motivó a las personas que primero dieron estos pasos y que han participado, en que desde la dueña de casa, desde no como técnicos, sino que como personas comunes y corrientes, que no entendemos qué es el GES, que no entendemos qué es el auge, que no entendemos etiquetado. La ley de urgencia también que mencionaba, que es otro ítem también complejo, consultado, y lo que mencionábamos, que la gente llega puede ser preguntando en un momento muy sensible. Sí. Claro. Y es una urgencia para la persona, pero para el criterio técnico no lo es. Entonces, ¿cómo le explicas eso? Exactamente, la diferencia entre uno y otro, entre si califica o no califica. María Eliana, quería llevarte, y siguiendo con la ley de etiquetado, bueno, mencionabas que esto se inició tempranamente, alrededor del año 2003, y ustedes han hecho una serie de acciones, participaron también en el proceso, también de constitución de esta ley. Sí, estuvimos trabajando con el ministerio, con el área de nutrición del ministerio. Entre paréntesis, nosotros tenemos un convenio con el Colegio de Nutricionistas, de los cuales hay uno de ellos, Paolo Castro, que es el presidente y que ha sido desde hace tiempo colaborador nuestro, pero también con otras personas, bioquímicos, etcétera, gente que trabaja en el ISP, en fin, en todos los ámbitos más científicos, ¿ya? Y nosotros aportando la necesidad que tiene el usuario y el ciudadano en general de tener acceso a a los productos que necesita para vivir sanamente, ¿ya? Por eso nosotros tenemos también una muy buena relación con la Asociación de Ferias Libres, con una serie de gente que está preocupada y que tiene que ver con el comercio de las frutas, las verduras, los pescados, es decir, todo aquello que sería como la dieta que necesitaríamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros desde el ámbito de la política pública había que buscar los elementos que pudieran de alguna manera apoyar la información que necesitan las personas
para tomar decisiones. Y entonces se trabajó con los modelos que había en distintas partes del mundo, hasta que finalmente se llegó a los famosos discos pares negros. Exactamente. ¿Ah? Se trabajó con, como te digo... No fue fácil eso, Sí. porque incluso Y ahí ya en participaron funcionamiento personas, hubo sí. críticas, que no sé Sí. qué, que era Bueno, hasta el exagerado. día de para hoy. los chicos. Sí. Hasta el día de hoy, La las industria no asociaciones nos quiere mucho. de publicidad, por ejemplo, de publicistas, por ejemplo, dicen que esto va a durar un rato, pero que después la gente ya ni se va a fijar en que tiene sello y si va a comer igual las cosas que no debe comer. Pero por lo menos desde el ámbito de una asociación de consumidores que vela porque la persona esté informada para la toma de decisiones, por lo menos yo encuentro que es un logro país, no solamente de nosotros, pero para nosotros es importante. Esta ley fue muy difícil, tanto así que tuvo que implementarse en varios años para darle tiempo a la industria de hacer los cambios que necesitaba hacer. Hay empresas que lo hicieron rápido, otras que no, y finalmente este año entraron las microempresas, porque es complejo para la señora que hace pan todos los días, ¿no es cierto?, etiquetar. Tiene que pasar por un proceso de laboratorio, de ver O sea, de la qué misma, está hecho. todo lo que tenga que ver con pastelería, coctelería, o sea, Con que, todo lo que sea alimentación. claro, que es un ámbito que si bien puede ser incluso algunos de procesamiento no tan industrial, los de procesamiento industrial tienen que tener como la información, pero el resto muchas veces almacenes de barrio o pastelerías también de barrio. Pero todo el que hace un alimento o el Debería, que cultiva, debería poner en mínimos. conocimiento claro, del el público que, qué es lo que se está comiendo en términos de... incluso el que comercializa lechuga. ¿Te fijas? Por eso ahora vienen con un plástico donde aparece la tabla y los sellos si es que tiene necesidad de. La lechuga no necesita. Pero por lo menos tienes que saber que, no sé, que aporta 15 calorías a tu alimentación. Entonces, si tú quieres elegir, bueno, te puedes comer un chocolate y a lo mejor la lechuga te sirve poco para bajar las culpas. Para bajar las culpas. ¿Ah? No, para hacerlo más equilibrado, equilibrar la Pero el alimentación. chocolate no es el problema. El No, pero problema es la grasa sí. que tiene el grasa. chocolate. No, es que el azúcar. no, el y el azúcar. real chocolate no debiera. Entonces, viste, y eso lo sabemos porque podemos haber estudiado el siglo pasado nutrición en algún rato, pero cualquier persona no lo sabe. No sabe que el chocolate trencito, el problema no es que sea chocolate, y sino que en realidad no es chocolate. La grasa y el azúcar que tiene. Y que obviamente que nuestro querido chocolate va a tener que mejorar su calidad, y el chocolate trencito que comemos hoy día no es el mismo que yo comí hace 20 o 30 años atrás, porque es de una mejor calidad para nuestros niños. Entonces eso es lo que finalmente la ley de etiquetado ha logrado, que tanto nosotros como padres hoy día de hoy y la industria y también nuestro almacén de barrio, nuestro coctelero, tenga las herramientas para poder decir lo que yo estoy haciendo es mejor que el de al lado y lo que te estoy dando es lo que tú necesitas comer. ¿Cómo se relaciona acá, por ejemplo, en la industria alimentaria con organizaciones como Conadecus, que le hacen un poco la vida más difícil desde la perspectiva de ellos, obviamente, como que... Pero fíjate que... pero ha habido acercamientos, sí. porque finalmente dentro de todo se cambiaron las reglas del juego, pero tienes que colaborar, finalmente. A ellos o sea, les interesa, te fijas que una asociación de consumidores que es importante, que tiene algún prestigio y alguna incidencia, vea cómo se está haciendo estos cambios. Nosotros hemos estado en Nestlé, en Soprol, en distintas partes donde hemos ido a mirar los procesos, ¿no? Y cómo se han ido ellos adaptando, porque no es un trabajo fácil a veces. Imagínate lo que es incluso para
la persona que hace queques o que hace cualquier cosa, que antes le ponía... sal a gusto. Sin, claro, eso mismo iba a decir. Claro, el azúcar a gusto. El pan, por ejemplo. ¿Ya? El pan que era... Ahora tú comes el pan de antes y lo encuentras súper salado. Pero nosotros estábamos acostumbrados a comer un pan con mucha sal. Entonces, el hecho de que ellos ahora no le puedan poner tanta sal ayuda a que no tengamos tantas enfermedades al corazón, a los riñones sobre todo. En fin, entonces ahí te vuelve a insistir la importancia de la información, de la capacitación, de que los niños desde que están chiquititos aprendan cuáles creo que son... ese ha sido el mayor logro. El mayor logro, en el fondo, que en el niños, fondo se haya logrado poner el sí, tema en la sí, infancia, ¿no? Sí, sí. Y por eso es que uno de los trabajos que se realizó el año pasado es tan importante, como la publicidad induce a nuestros niños. Entonces, en si los bien distintos ámbitos del los consumo y en el sellos caso del negros, alimenticio también es. los sellos negros fueron muy complejos de trabajar, a los niños les ha hecho sentido, ¿ya? Y aunque bueno, sea y de muy hecho pequeñito, muchas generaciones están naciendo Sí. con los sellos, Claro. y o el sea, tema es normal. de la gente más adolescente que es vegana, cada vez se entiende más. Ya nosotros desde el ámbito ahora técnico, sanitario, yo que me dedico a la pediatría, tenemos que empezar a aprender sobre dietas veganas, leches veganas, Exactamente. porque es una opción que los padres el día de hoy, que son padres millennials, están tomando. Claro, por son sus hábitos de hijos. consumo alimenticio que han cambiado. Sí. Mis queridas invitadas, les cuento que ya se nos está acabando el tiempo. Ha llegado el momento de decir adiós, pero no nos vamos sin primero agradecer la información que nos han entregado hoy día y también informar a quienes nos están escuchando y nos escucharán después por las distintas vías de difusión. Los datos de Conadecus, en caso de tener alguna necesitar información, asesoría, orientación, dirigirse a contactarse con Conadecus. Ellos se encuentran ubicados en el centro de Santiago, en la calle Valentín Letelier 16, en la comuna de Santiago. 16, ¿sí? Sí, 16, eso sale acá. 16, sí. 16. También pueden acceder a su página web, que es www.conadecus.cl. Su mail es conadecuschile@gmail.com. También están disponibles en las redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter, donde pueden buscarlos como Conadecus. Dejamos también los teléfonos de contacto, que es el 2672-5150 y el 2696-0420. Para quienes quieran acceder y contactarse con Conadecus, ahí están todas las vías de comunicación. Nosotros nos vamos yendo. Agradecemos a Braulio que nos acompañó hoy día en Controles. Y nosotros nos estamos reuniendo el próximo martes a las 11 horas, justo antes del mediodía, para hablar sobre otro tema de salud y calidad de vida. Nos despedimos escuchando la canción Mariposas de Magdalena Matei. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.